Muy buenas tardes para todos, estimados compañeros y docente José Ricardo Dalpuche. Mi nombre es Yuriel Vargas Bravo y el día de hoy voy a presentarles a ustedes la actividad de principales teorías educativas. Esta presentación tiene como objetivo pues presentarles las teorías educativas que orientan el proyecto de investigación, donde inicialmente hablaremos de la tabla de elementos claves, luego hablaremos de la teoría de aprendizaje significativo, teoría del aprendizaje social, teoría del desarrollo cognitivo y así llegaremos a unas conclusiones. La tabla de elementos tiene varios componentes donde el título que se ha planteado para esta actividad, para este proyecto investigativo de relación entre la frecuencia e implementación de estrategias para el desarrollo de la oralidad y fortalecimiento de las habilidades comunicativas en la educación básica. Como pregunta de investigación, ¿cuál es la relación entre la frecuencia de implementación de las estrategias para el desarrollo de la oralidad y el avance de las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado tercero en la institución Enrique Orellana durante el año escolar? Como variable independiente, tenemos la frecuencia de implementación de estrategias para el desarrollo de la oralidad y variable dependiente el desarrollo de habilidades comunicativas a través de la oralidad, con una variable de control que es el nivel de apoyo familiar. Y como enfoque metodológico, pues tiene un enfoque cuantitativo con diseño correlacional. Vamos a iniciar hablando pues de la teoría del aprendizaje significativo orientado por David Ausubel, 1983, el cual sostiene que el aprendizaje no es pasivo, sino que requiere de la participación activa del estudiante, donde la asimilación de nuevos conocimientos ocurre cuando el alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos, logrando así un aprendizaje significativo. En cuanto al conocimiento previo, pues es uno de los pilares fundamentales en la teoría de Ausubel, donde la comprensión y la asimilación de nuevos conceptos depende en gran medida de la estructura cognitiva existente entre el estudiante, ya que cuando más organizada y rica sea la estructura, más fácil podrá integrar nuevas ideas. Asimismo, nos habla del aprendizaje significativo versus al aprendizaje memorístico, donde Ausubel plantea que el aprendizaje memorístico consiste en la repetición de información sin que exista una relación lógica con los conocimientos previos, mientras que el aprendizaje significativo implica una relación sustancial y no arbitraria entre la información nueva y los conocimientos previos, pues facilitando así la comprensión duradera y útil. De igual manera, pues cuando se refiere a la estructura cognitiva, nos habla que el conocimiento se organiza en estructuras cognitivas que pueden ser jerárquicas y asociadas, donde la enseñanza debe facilitar la integración de estos conocimientos, promoviendo la construcción activa de esquemas mentales coherentes. En cuanto al papel del organizador avanzado, Ausubel introduce este concepto de organizador avanzado, ya que es una estrategia pedagógica que presenta la información de manera general y estructurada antes de abordar detalles específicos, lo que ayuda a nuestros educandos a conectar nuevos conocimientos con lo que ya saben, favoreciendo así un aprendizaje significativo. De igual manera, pues habla de la importancia del material en la enseñanza, donde el contenido debe estar diseñado para facilitar la integración de dichos conocimientos previos, donde la presentación de los conceptos debe ser claros, estructurados y relevantes para facilitar así la asimilación y evitar la confusión. Además, habla de impulsar la motivación y la actitud positiva hacia el aprendizaje, ya que este es un factor importante que el estudiante debe percibir la relevancia y la utilidad de lo aprendido, donde su disposición para aprender se incrementa favoreciendo un proceso constructivo y activo. En cuanto a Palmero 2011 nos habla del papel del docente como mediador, donde desde esta perspectiva constructivista el docente no solo transmite información, sino que es un facilitador del aprendizaje. En este aspecto, pues el docente crea ambientes
donde el aprendizaje favorezca la exploración, la reflexión y la interacción, promoviendo que pues, los educandos sean más activos y constructores de su propio conocimiento. En cuanto a la contextualización del contenido, pues basado en el constructivismo también sostiene que los contenidos deben de ser relevantes y contextualizados para así facilitar la conexión con la realidad que vive el estudiante. Continuamos con teoría del aprendizaje social, donde también se le puede conocer o llamar teoría del aprendizaje por observación o modelado, la cual fue desarrollada por Albert Ventura y enfatiza que el aprendizaje ocurre en un contexto social a través de la interacción con otros, más que únicamente de la experiencia directa. Nos habla esta teoría del aprendizaje, que el aprendizaje es un proceso activo y cognitivo, no es pasivo, sino que implica procesos mentales donde los sujetos interpretan, almacenan y recuperan la información. Nos habla del modelado y la observación, los cuales son dos aspectos importantes que los sujetos aprenden observando las conductas de otros, conociendo como modelos, y la imitación de estos modelos pueden ser conscientes o inconscientes y depende de la percepción de las consecuencias que recibe el modelo, reforzamientos o castigos. Em, la importancia de los refuerzos y las expectativas nos habla la teoría del aprendizaje social, que está influido por las expectativas sobre las consecuencias de las conductas, ya que las personas tienden a repetir comportamientos que observan ser reforzados en otros y a evitar conductas que parecen ser castigadas. Asimismo, pues nos habla del papel de la autoeficacia, donde la creencia en la propia capacidad para realizar las tareas influye en la probabilidad de que un sujeto imite un comportamiento observado. Una alta autoeficiencia fomenta pues a su vez la adquisición y mantenimiento de conductas. En cuanto a la interacción entre los elementos cognitivos, la teoría señala que el aprendizaje pues resulta de la interacción dinámica entre las características del individuo, sus comportamientos y el entorno social. Es decir, que no existe un solo factor determinante, sino que hay una relación bidireccional entre estos componentes. Además que el aprendizaje puede ser mediado por procesos cognitivos y motivacionales. En este aspecto, pues la motivación y las expectativas influyen en los sujetos de manera importante. En cuanto a la aplicación en los contextos educativos, el impacto que tiene esta teoría en el contexto educativo, pues respalda los métodos que se llevan a cabo en las instituciones, que incluyen la observación de modelos positivos, la enseñanza por imitación y el refuerzo de conductas deseables para eh, facilitar el proceso de aprendizaje. Continuamos con la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, donde nos habla de una serie de etapas, donde habla del funcionamiento de la mente, de la inteligencia, donde em, inicialmente nos habla de funciones no cambiantes como la asimilación y la acomodación, donde la asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Estos dos procesos se realizan a través del desarrollo cognitivo, donde para Piaget interactúan mutuamente en el proceso de equilibrio. En cuanto al concepto de esquema, Piaget manifiesta que un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada, y se puede producir en muchos niveles de distintos niveles pues de abstracción.
De igual manera, pues nos habla de un proceso de equilibración donde existe ese equilibrio entre la asimilación y la acomodación, estableciendo que el primer nivel, el primer proceso de equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos. El segundo, el equilibrio que se establece entre los propios esquemas del sujeto. Y finalmente el equilibrio que se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados. En cuanto a las etapas de desarrollo cognitivo, encontramos el desarrollo biológico, el desarrollo intelectual es lento y también esencialmente cualitativo, donde la evolución de la inteligencia pues se supone la aparición progresiva de diferentes etapas que diferencian entre sí la construcción de esquemas cualitativamente diferentes. Allí encontramos la etapa sensorimotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Y finalmente, pues encontramos que esas implicaciones de la teoría del desarrollo cognitivo eh, en la educación, pues se produce desde Piaget desde dentro hacia afuera, donde para él la educación no tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. Allí podemos encontrar los principios generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje, como lo son inicialmente, pues los objetivos pedagógicos deben de estar centrados en el niño a partir de las actividades que se realizan, donde los contenidos no se deben de concebir como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo del estudiante. Eh, pues el principio básico de esta metodología es que la primicia del método de descubrimiento debe tener el niño total desarrollo, el aprendizaje del proceso constructivo es interno, entre otros. Finalmente, encontramos las conclusiones de este trabajo, donde podemos decir que el constructivismo en la educación sostiene que el aprendizaje efectivo y duradero se logra cuando los estudiantes pueden relacionar activamente la información con los conocimientos previos, estructurando así nuevos conocimientos y logrando una construcción significativa. De igual manera, pues que la enseñanza debe facilitar esa integración mediante estrategias que promuevan la organización del conocimiento y la conexión de experiencias previas. Como conclusión también encontramos que el diálogo, la colaboración y la interacción con otros estudiantes enriquecen la construcción del conocimiento, promoviendo diferentes perspectivas y aprendizaje más enriquecido, según Palmero 2011. Y finalmente, pues que la teoría del aprendizaje social reconoce la importancia del entorno social y los procesos cognitivos en la adquisición de conocimientos de habilidades, la imitación, la observación, los refuerzos y las creencias sobre uno mismo son componentes esenciales que explican cómo las personas aprenden en contextos sociales. Finalmente encontramos las referencias. Muchas gracias, muy amables.